Bien, entonces la idea de este proceso empezó como a partir de esta experiencia del 2020, empezó a salir un poco más de algo que estaba muy en el fondo, pero había conciencia de los temas de los que está basado nuestra plática, ¿no? En cuestión de poner atención a eh, la presencia tanto del colonialismo, del racismo, del prejuicio, y cómo está presente en el día a día, que a lo mejor muchas veces no es, por lo menos puedo ver como que en mi mundo no lo veo tanto desde esta parte agresiva o constante, con la apertura que existe en otras partes, pero sin embargo, en este acto de reflexión fue como que lo que me di cuenta que era importante darme un clavado hacia mí mismo más que si a mi ámbito social. Porque al final de cuentas fue como, ¿qué puedo hacer en este momento en lo macro y entre la pandemia y todas estas cosas? Pues lo más que puedo hacer, y creo que ayer algo que ya tenía conciencia es seguir interactuando con el mundo desde esta perspectiva de conciencia y apertura y aceptación, ampliando mi círculo en cuestión de gente. Obviamente se limita con la pandemia, pero yo vivo en San Diego, soy mexicano, pero vivo en San Diego, y cuando pasó todo este rollo con los asesinatos, uno más de policías afroamericanos, se vino todo un movimiento social. Y aquí en San Diego nos tocaron algunas marchas, un poco de vandalismo, incendio, y sí fue un momento como de mucha tensión. Viviéndolo como mexicano en Estados Unidos fue una experiencia interesante. Y sobre todo porque estoy consciente que aunque yo soy mexicano de hueso colorado y 100% mis raíces son mexicanas, también estoy consciente que en mi apariencia puedo infiltrarme como norteamericano blanco y hasta que no me vayan a hablar a lo mejor con un poco de acento, mucha gente no se da cuenta y me ha tocado gente que se sorprende al escuchar mi acento. Y la primera conciencia fue como, bueno, o sea, aunque yo no lo elegí, no deja de ser un privilegio que mucha gente latina no la tiene en Estados Unidos, donde sí existe la segregación. Segundo, en mi país también, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien una vez que estaba dando clases aquí en San Diego en maestría y tuve una paciente mexicana en una de las clases estábamos hablando acerca del ser mexicano, del ser latino, del adaptarnos a vivir en un país diferente. Y me dijo, pero tú qué vas a entender si es obvio que tú eres rico y los ricos en México viven muy diferente. Y la única razón por la cual ella asumió que yo era rico en México es porque había estudiado maestría, porque mi tez era blanca, y en diálogo pues hablamos un poco de, pues no necesariamente, pero lo interesante que para ella fue tú no me puedes entender simplemente por tu apariencia física. Y entonces les decía como durante todo este proceso fue como echarme un clavado y darme cuenta que a pesar de que en mi conciencia creo que soy alguien que trato de vivir sin prejuicios, sin ideas, me di cuenta, por ejemplo, un día caminando en la calle y estaba un grupo de jóvenes afroamericanos y al ir acercándome tuve una reacción de miedo. No miedo así que quiero correr y me van a hacer algo, pero un pequeño miedo. Dije, ¿por qué estoy sintiendo miedo si no están haciendo absolutamente nada? Y fue como el tomar conciencia de, aunque no hay una acción de, de discriminación, sí tengo en mí un poquito de esta cultura, de estas ideas, de lo que nos han vendido en cuestión de lo que conocemos como que implica cierto riesgo, ¿no? Y echándome un clavado en eso fue como el ver,
ya sea por los medios sociales, ya sea por las películas, ya sea por las series de televisión, por las caricaturas que vi cuando era niño, como que se van creando ciertos conceptos que están de una manera tan profundo que si no nos damos cuenta y tomamos el tiempo para darnos un clavado, muchas veces están presentes. Y para mí fue como muy importante darme cuenta cómo estaban presentes en mi vida como ser humano, número uno, en mis relaciones y obviamente como psicoterapeuta, en cómo están presentes en el consultorio. El segundo diálogo que nació de todo esto fue como lo decía al principio, la conciencia del privilegio, ¿no? Heather y yo hablábamos un poquito de que a veces nos compramos ciertas ideas en la psicoterapia de cómo funciona y que lo que estamos trabajando es el llevar a la persona a tener logros, a tener éxito, que el valor del ser humano es en base a lo que logramos. Y como yo me he comprado la idea de que al haber tenido la oportunidad de tener cierta educación, de haber crecido en una familia donde era importante y esperado que yo fuera a la universidad, que tuviera una educación, que haya un valor de educación, y cómo eso por sí solo, haciendo a un lado el color de la piel y la cultura y la situación socioeconómica, es un privilegio de los cuales otros no gozan. Y entonces fue como empezar a cambiar el concepto de privilegio, ¿no? Porque el concepto de privilegio que yo tenía era económico, cultural y de tez, ¿no? Entonces así como el prototípico hombre blanco de dinero. Y decía, pues esa es la gente que tiene privilegio y sus familiares, ¿no? Pero sin embargo, cuando expando mi concepto interno de privilegio, me doy cuenta pues que sí he sido privilegiado en muchas cosas. Y una vez más, eso no es malo, ¿no? No es malo haber crecido en una familia donde la educación sea un valor importante, pero tener la conciencia de que eso no me hace mejor que el que no lo tuvo. Sin embargo, es un privilegio real el poder haber crecido en una familia donde había los medios económicos para que yo fuera a la escuela, donde había el valor de la educación. Entonces, una de las invitaciones para el día de hoy es que nos echemos un clavado a nosotros mismos y el poder como tener este diálogo desde mi conciencia de mis privilegios, el poderlo compartir aquí. Y en segundo, el que llevemos esto a nuestro trabajo, ¿no? Que llevemos esto a nuestro trabajo donde no, y no es necesariamente que cambie mi clientela, que cambie mi trabajo, ¿no? Creo yo que el que nos paguen por lo que hacemos y nos paguen bien por lo que hacemos es parte importante de darle valor a lo que hacemos, pero creo yo que más que nada es como el darme cuenta en qué momentos me limita como persona, como terapeuta, como ser humano, estas cosas que a lo mejor están muy en el fondo, pero cuando las hago figura, en mi experiencia personal, eh, eh, hubo partes dolorosas, ¿no? El poder reconocer ciertas cosas que a lo mejor no eran muy agradables y que yo creía no padecer de ellas. Y el hecho de que no esté en las manchas de los neonazis no quiere decir que no haya una pequeña conciencia de que tengo conceptos no sanos en base a lo que percibo de los demás. Y por último, una conciencia como mexicano muy grande es que tenemos supermercado el colonialismo, donde recuerdo cuando nació mi hija, su bisabuela, al verla, y lo dijo, ahora sí que con toda el amor del mundo, pero dijo, ay, qué bueno, qué bonita está, es blanca. Ella era de tez morena. Y entonces está bien claro esta parte donde tenemos una creencia desde lo estético y lo valioso, que mientras más blanca nuestra piel, más valor tenemos. Y creo yo que es importante darnos cuenta
en cuándo está presente esto, de cualquiera de los dos lados, ¿no? Desde el sentirme más o el sentirme menos desde ahí, y desde cómo a veces podemos ver a otros desde su educación, desde su nivel socioeconómico, desde su capacidad de lenguaje, y lo que asumimos es un menos que. Y el retarnos a nosotros mismos en dónde está presente esto. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes un poco desde esta perspectiva, desde qué les hace figura en este momento de lo que hablamos. Pues les decía, la idea de esto es que creemos un diálogo más que una conferencia. ¿Puedo hacer el uso de la voz? Claro. Ok. Bueno, mi nombre es Elizabeth. Yo no soy psicoterapeuta aún. Apenas me estoy formando como psicoterapeuta contemplativa. Em, Sin embargo, soy psicóloga social con estudios en género y derechos humanos. Y ahora que hablabas, Rafael, ¿te puedo decir Rafael? Sí, Rafa Ok. también, y señor, tú, él, como gustes. Ok. Sí me hacía mucho ruido porque cuando hice una residencia en el Colmex, después de que terminé la maestría, nos hablaban de que éramos privilegiados las personas que estábamos ahí, porque, bueno, el resto de la población no tenía el acceso a la educación. Igual a mí me parecía muy normal que igual me crié en una familia en donde las oportunidades educativas eran como muy importantes y entonces toda la vida me la he pasado en las escuelas. Y así, y bueno, ese asunto me hacía mucho ruido porque me parecía chocante y hasta arrogante que me estuvieran repitiendo todo el tiempo que éramos privilegiadas las personas que estábamos ahí, que teníamos cierto grado de estudios. Bueno, un poco tiempo después voy a trabajar con el gobierno aquí en el estado de Veracruz en un programa de atención a mujeres indígenas de pueblos originarios en situación de violencia. Entonces, yo viviendo en la Ciudad de México casi todo el tiempo, eh, llego a la sierra de Veracruz y sí, para mí fue un choque muy, muy complicado, cultural, de identidad, de todo lo que yo presuponía que debía ser o que cómo funcionaba el mundo. Y de repente me doy cuenta de que existen otros espacios en el mismo país sin acceso ni siquiera a los servicios más básicos. Y bueno, donde incluso el derecho a la salud no está garantizado y es un privilegio, o sea, todo allá es un privilegio. Eh, Hay carencia económica, carencia de salud, o sea, a veces la gente tiene que caminar más de 3 horas para poder llegar a una clínica. Y entonces, ¿cómo garantizas ahí el derecho a una vacuna? O sea, la gente literal se puede morir a la mitad del camino antes de llegar a un hospital. Las personas toman agua caliente o tibia para poder aguantar el hambre, porque a veces no, lo que ellos tienen como un huerto de traspatio, donde eso es lo que ellos consumen para poder medio comer. Entonces, sí es muy complicado de repente darte cuenta de tus privilegios y de dónde estás construida, desde dónde estás hablando e intentar como asumir esta parte, pues incluso al interactuar con ellos y con ellas es bien complicado, también por el idioma, porque asumes que ellos hablan español y no es cierto, solamente lo hacen para cosas muy básicas como para ir a pedir algo al mercado, comprar o acercarse a hacer algún trámite muy sencillo, pero ya una plática mucho más a fondo no la pueden estructurar en el idioma español. Y entonces ellos son los que se esfuerzan a hablar español y nosotros que venimos de las ciudades queremos que lo hablen y ni siquiera intentamos aprender su idioma. Y son como estas cosas que ahora que comentabas me hacen mucho ruido respecto a lo que yo tenía pensado que era México
y no era así en todos lados. Sí, y muchas gracias, Elizabeth, por compartir. Y creo que lo que dices es como una de las cosas que muchas veces eh, eh, tenemos un concepto de una realidad en base a donde crecimos, a donde nos tocó nacer, a la suerte de la familia que nos tocó para bien o para mal, ¿no? Y como al expander esta realidad nos damos cuenta, y en base a ese contraste, como dices, el privilegio de lo que tuviste y cómo es importante verlo, porque al llegar con el otro, número uno, ¿no? El poder ver la falta de respeto, que es lo que dices, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a comunicarte conmigo, pero yo no me voy a esforzar a hablar con el idioma que para ti es nativo, ¿no? Entonces, el poder estar consciente de las cosas que asumimos como que el mundo debe funcionar, porque eso nos limita en el contacto, nos limita en el contacto con el otro, y, y creo yo que vamos cargando una serie y me encanta que uses la palabra de asumir, porque vamos cargando una serie de asunciones, desde lo que es ser mexicano hasta lo que es el despertarme y tener que comer, el despertarme y tener agua caliente, como dices, el tener el acceso al medicamento, de que si algo está pasando aquí a la vuelta está a la esquina, la farmacia, o puedo ir al hospital las 24 horas del día. Y creo yo que eh, el, para mí la parte más importante es lo que decía hace rato, ¿no? Como a veces vemos menos que. ¿No? Para mí ese es uno de los pensamientos más destructivos, y creo que es importante, todos lo tenemos, ¿no? Para mí la invitación más grande de esta plática es el no ponerle el juicio de qué mal que exista, sino tomar la conciencia que todos los tenemos, y el trabajo individual de tomar esta conciencia. ¿Para qué? Para que no esté en el camino del contacto. Porque al final de cuentas, todos los tenemos, porque crecemos en sociedades, en familias, en lugares donde esos conceptos están implícitos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que para mí fue súper interesante es, aunque no estamos hablando de esto, pero también es parte, dentro de esta idea del concepto del hombre, del machismo mexicano, ¿no? Es algo que yo estaba muy consciente de creer que no lo tengo. Sin embargo, cuando mi hija estaba pequeña, y ahorita ya tiene 14 años, pero cuando era bebé, mi esposo y yo hicimos un acuerdo de que entre semana, cuando yo estaba trabajando, pues ella se encargaba de todo, ¿no? De cambiar pañales, darle de comer. Y yo en las tardes y los fines de semana, era mi trabajo cambiar pañales y demás. Y sin embargo, cuando estábamos, sobre todo en lugares sociales, en algún restaurante, cuando se podía ir a comer a restaurantes, este, y había que cambiar el pañal, iba yo con la niña y la pañalera caminando al baño en medio del restaurante lleno de gente. En ciertos momentos, sí llegaba a pensar, me estoy viendo mal, como poco hombre, mandilón, lo que tú quieras, ¿no? Y luego yo mismo decía, déjate de tonterías, es tu hija, la amas, y este es el acuerdo y no pasa nada. Pero sin embargo estaba presente, ¿no? Entonces, parte de la invitación es que nos demos cuenta de las ideas, prejuicios, de ese más que, menos que, porque a veces el menos que también me lo aplico a mí mismo, en cuestión de relaciones sociales. Y no creer que no los tenemos, sino tomar la conciencia de que sí, y de cómo nos afectan. Y creo que esto que compartes, Elizabeth, es súper valioso, ¿no? Como el poder darte cuenta de lo que en un momento fue tedioso el escuchar, el privilegio de estar haciendo una maestría, y después ver que en verdad es un gran privilegio. Porque la otra parte es la responsabilidad de qué hacemos con esto, que creo que también es importante. Y que al final de cuentas, porque muchas veces en un diálogo con alguien me decía, es que no es ningún privilegio, me ha costado trabajo, me he esforzado por ir a la escuela, por tener las calificaciones. Y creo que esa es una parte importante. No estamos hablando de esfuerzo y de si fue fácil. Estamos hablando de que
tuviste la oportunidad. Y hay gente que se esfuerza 40 veces más y con trabajos tiene la oportunidad de ir a la primaria, ¿no? Sí, Entonces, hay datos interesantes, Rafa, sobre eso, de que de 10 mexicanos que nacen en pobreza, solamente 3 lograrán, si acaso, superar un poco, pero del resto quedarán en el mismo nivel. Entonces, sí, la responsabilidad es mucho. A mí me pasó esa parte de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y ahí en el lugar donde estaba trabajando antes de la pandemia, en el gobierno del estado, muchas veces me ofrecieron una jefatura, una coordinación por los estudios que tenía. Sin embargo, siempre les dije que a mí me gustaba viajar a la sierra. Y cuando me preguntaban, ¿por qué te gusta ir allá? Les decía, pues porque nadie quiere ir, porque todo el mundo quiere estar aquí en la ciudad, quiere estar cómodo, donde puedes pasar y comprar algo en la primera tienda de conveniencia, puedes ir a una farmacia sin problema, pues tienes autobuses, tienes auto, tienes todo. Sin embargo, allá no hay nada, literal no hay nada. O nada como lo comprenderíamos nosotros, porque también ellos tienen muchísimo. así es. Tienen el privilegio de vivir en la naturaleza, tienen el privilegio de aún estar en contacto, de formar comunidad, de tener sus organizaciones, su forma de estructura social, pero para nosotros decimos, allá no hay carreteras, no hay transporte, no hay todas estas comodidades a las cuales tenemos acceso en las ciudades que ahora nos están pasando la factura, porque son las ciudades donde más la pandemia está presente. Y sin embargo, yo vivo ahorita en una ciudad que es como el valle y las montañas están llenas de pueblos originarios, de comunidades de pueblos originarios. Yo tenía mucho miedo de que la pandemia llegara allá porque la gente es migrante, tiene que trabajar en los campos del norte, vienen los camiones por ellos y se los llevan en cuestiones muy, muy pésimas, porque no saben ni dónde van a ir a trabajar, no tienen un contrato laboral, no tienen seguridad, no tienen nada, pero esa es su forma de vivir. Se van en los camiones al norte. Yo pensaba que al regresar iban a venir infectados y bueno, sin acceso a la salud, sin acceso a transporte y todo esto que se necesita en tiempos de pandemia, pues iba a ser catastróficos. Sin embargo, no es así. Los índices de infección en los pueblos originarios es muy, muy bajo comparado al que hay en las ciudades aquí, aunque es una ciudad muy pequeña, cada día suben más los contagios y allá no. Entonces, tal vez es porque la gente tampoco tiene ahorita mucho dinero para poder viajar a las ciudades más que a lo necesario para abastecerse, porque las comunidades son muy alejadas, no sé qué factores, pero sí es como también un tema muy interesante esa parte. Bueno, el asunto es que sí, la responsabilidad de que el conocimiento que yo tengo, pues les sirva a ellos o a ellas de alguna manera. Y esto que decías del machismo, a veces los compañeros nos linchan cuando les decimos, es que sí, todos los hombres, pues de alguna manera todos estamos construidos desde esta parte del sistema patriarcal. Incluso las mujeres lo tenemos y lo tenemos muy, muy fuerte cuando nos comenzamos a a dar entre nosotras. Y aunque en mi caso, aunque yo trabajaba situaciones de violencia hacia las mujeres, nunca me percaté, decía una compañera, mucho estudio, mucha maestría, pero nunca me percaté que yo también sufría violencia y que también la ejercía. Así es. Y tocas ahorita algo que también es súper importante, ¿no? Como esta idea de que nosotros somos los que traemos la idea, el conocimiento, ellos no tienen todas estas cosas del mundo, ¿no? O sea, no tienen Walmart, están bien jodidos, ¿no? Y sin embargo, el darnos cuenta, y para mí esta es una parte bien valiosa y sé que ha sido un tema en algunas de las otras pláticas, lo que hay que aprender del otro. Y la única manera que esto sucede es cuando me quito la idea de que yo soy el que viene de arriba. Y como dices, o sea, hay mucho de belleza en este mundo, ¿no? En el estar en contacto con la naturaleza, en el que hay un sentido de comunidad más real, el que tiene sus tradiciones más sanas, sin tanto mercadotecnia y tanto mercado, ¿no? Porque aquí nos compramos la idea de ya sea la posesión
o la marca o lo que venga a ser, ¿no? Que si no tienes el coche, si no tienes la casa, si no tienes esto, entonces no estás en el estándar también. Entonces, sí es como también el podernos dar cuenta que el valor también para que estas relaciones sean más nutricias y esto sucede en el consultorio también, ¿no? El quitarme la idea de que yo soy el que viene, ¿no? Y es un concepto muy gestaltista, pero sin embargo lo estamos sacando un poquito de la gestalt y metiéndonos en estos terrenos de humanidad y de los prejuicios que traemos desde heredados del colonialismo, ¿no? Si leemos un poquito de historia de México, seguimos con los mismos rollos que traíamos desde entonces, nada más que los hemos modificado un poco. Y eso mismo que el error más grande del europeo cuando llegó a México es que vio a los nativos como salvajes, ¿no? Ese era el término, o sea, eran salvajes, no tenían cultura, no tenían educación, vivían sin ropa, y sin embargo, era una cultura súper rica y súper sabia. Y en un trabajo que hice una vez con un paciente en terminal que era jardinero, tuve una experiencia similar porque me acuerdo que cuando me dijo que era jardinero, una vez más, el prejuicio fue así como, ok, pues no es alguien con mucha educación, ¿no? O sea, entonces tengo que tomar esto en conciencia. Y el que aprendió increíblemente de esa relación fui yo más que él, ¿no? Porque en el diálogo, cuando me explicó acerca de su trabajo, fue, aparte que no me gusta la jardinería, pero fue el poder entender que para él, en verdad lo que hacía, lo hacía con pasión y con amor, no nada más porque no le quedó otra más que ser jardinero. Y una de las cosas que decía es que lo más enriquecedor de su trabajo es que sus manos eran un vehículo para crear vida y la responsabilidad de saber de cuándo es el momento de quitar una planta porque ya dio lo que tenía que dar para poderle dar vida a la que sigue. Y en el contexto de filosofía de vida, pues para mí fue como lo más bello del mundo, ¿no? Entonces, creo yo que parte de esto es el darnos el permiso de quitarnos la idea que el que trae el conocimiento soy yo. Sí, sí, sin quitar la idea de que sí tengo que dar, ¿no? Sí tengo un rol en el cual puedo brindar, pero no, una vez más, no creo que el tema pero es como el quitarnos el más menos, ¿no? El quitarnos esta parte donde yo vengo desde acá para darte que estás abajo. Porque, porque para mí eso y cuando he estado en el momento donde me he sentido que alguien me está hablando para abajo, pues es un insulto a la sabiduría que puede tener esa persona porque no fue a la escuela. Nada más para hacer la invitación también a Eduardo y a Sonia que nos están acompañando ahorita. Más que una cátedra de parte de Rafa, la invitación es como a una reflexión sobre el privilegio y sus aristas y lo que nos significa en la vida más personal que en el ámbito terapéutica, pero donde también se cruzan, ¿no? Mm. Si quieres Sí. tomar un momento para ir aterrizando, Lalo, pero... Sí, gracias. Y les invito a Sonia y Lalo que nos acompañan. Um, la idea de esta plática, como decía Heather, es desde de la invitación al diálogo y desde un espacio de autorreflexión de la manera en que ciertos prejuicios, ciertas ideas, ciertos valores están presentes de manera activa o pasiva en mis relaciones. Hablábamos un poco acerca de esos momentos en los cuales el concepto que yo tengo del otro y de mí mismo, ya sea en la relación terapéutica o de persona a persona, en cómo ciertas ideas que tenemos arraigadas y lo que les decía anteriormente es, aquí la invitación no es si es bueno o malo tenerla, simplemente es el tener la conciencia que todos tenemos ciertos conceptos
desde donde juzgamos al otro menos que, ya sea color de piel, educación, vocabulario, lenguaje, etcétera, ¿no? Y lo otro, como la conciencia del privilegio. Uno de los privilegios de los que hablábamos y Elizabeth nos compartía es el haber crecido en una familia donde la educación era un valor importante y había los medios, pocos, muchos, los que haya, para el hecho de que ir a la escuela, ir a la universidad o hasta tener un posgrado era posible y aparte apoyado para que exista. Y tener la conciencia de que eso en sí es un privilegio, ¿no? Y más allá de si había poder socioeconómico, ¿no? El privilegio de haber tenido la oportunidad de haber crecido en una ciudad donde hay doctores, donde hay medicina, donde hay escuela. Nos compartía Elizabeth que está trabajando en Veracruz con algunas de las comunidades donde para ir al doctor hay que caminar 3 horas, ¿no? Donde a veces toman agua caliente porque no hay que comer. Entonces, como esa conciencia de que en verdad es un privilegio el de haber tenido oportunidades. Y lo que les decía también un poco es que, más allá de que si nos costó trabajo, no. Simplemente el hecho de que estuve en un lugar donde eso era una realidad en mi vida. Entonces, un poco de lo que hemos venido hablando y un poquito ahí de reflexión para ustedes que nos han acompañado ahorita. Y una vez más, ¿no? La invitación del diálogo. No sé si tú por tu parte, Heather, hay algo, Sonia, que quieran compartir. Sí, pues yo estaba, obviamente invité al tema, ¿no? Tengo rato reflexionando en eso y es parte de un acto de conciencia sobre mi propio privilegio, de que pues yo tengo la facilidad intercultural por los idiomas, por esto, por lo otro, de estar en otros grupos de terapeutas en particular donde esto se está hablando. Y yo dije, caray, esto aquí no se habla. Y no hay conciencia ni siquiera del por qué está como ese tope muchas veces dentro de diferentes niveles de la cultura aquí en México, porque no hay conciencia de lo que son las opresiones en plural sistémicas. Y el privilegio, cuando hablas de conciencia, a mí me resuena significativo el saber que algo es un privilegio cuando yo puedo elegir dejar de hacerlo. Como tú decías, tú puedes pasar en Estados Unidos, yo aquí puedo pasar como mexicana güera de Tepa de los Altos de Jalisco si quiero, por un rato. O sea, ya luego digo algo y se me nota, pero el indígena de la Sierra de Veracruz probablemente no puede dejar de ser como es y tener el lugar que tiene menos opciones. Y al hablar de privilegio, yo escucho luego en rebote de avergonzar a las personas por tener privilegio, y así como los gritos de protesta en Los Ángeles de cómanse a los ricos, ¿no? En los motines. Y no es ir a quitarle al otro lo que tiene, pues nació y punto, ya que haga uso responsable de su privilegio, pero el tema es entender cómo funciona todo el sistema. No implica que Enrico Blanco no ha sufrido, pero implica que probablemente ni ha sido por dinero ni ha sido por Blanco. Pero es así como entenderlo como un fenómeno muy complejo. Una persona no es netamente privilegiado, siempre hay aspectos de ventaja y desventaja, y todo siendo relativo, como tú dices. O sea, voy a estar en suma desventaja si a mí me ponen en la Sierra de Veracruz, porque yo no voy a saber cosechar de mi huerta, probablemente me muera de hambre, no podré hablar con nadie, pero yo siempre tendría el lujo, si yo logro caminar los días suficientes por la sierra sin morirme, de llegar a una ciudad y de repente entrar como Juanita por su casa en un ámbito urbano. Entonces es como eso de entender que no es por lo que yo he hecho,
sino por lo que las condiciones sociales me han permitido hacer, me han otorgado el privilegio de hacer, a pesar de mis propias desventajas. Porque cuando tú decías del grupo de morenos que te encontraste en la calle, que dices, ¡ay! O sea, los prejuicios y todo eso que salta, y yo aquí en México lo he encontrado más que por un tema de raza, que es donde sí tengo privilegio, con el tema de género. Y es, yo como mujer por la calle, salto, sea moreno, blanco, alto, chaparro, cholo o hombre de negocios que me encuentre, por el hecho de que sea hombre. Y ahí socialmente el privilegiado es él y la vulnerable soy yo. Entonces yo ahí sí lo he entendido clarito porque escucho hablar a mis compañeros, mis colegas asiáticos y morenos de afrodescendencia en Estados Unidos de los espacios estratificados, los espacios sociabilizados en términos como antropológicos, y dicen, yo no puedo salir a caminar confiada en la calle. Pues aquí en México las mujeres tampoco lo podemos hacer, eso no es novedad. Pero los hombres no lo entienden. Como en Estados Unidos, los blancos no entienden que no se puede nada más salir a trotar sin miedo a que te maten si eres afroamericano, aunque tengas postdoctorado, aunque tengas muchas otras ventajas. O sea, es así como cuáles aspectos de la identidad me colocan como en el contexto donde estoy y cuáles de esos tengo injerencia y cuáles pues se tienen que negociar abiertamente, pero a nivel social, no individual. Y es donde entra como esa lucha por derechos. Y sí, y creo que lo que dices también es bien importante, el no deshumanizar tampoco al que tiene el privilegio, ¿no? Porque a veces es muy, muy fácil esa invitación, ¿no? O sea, como dices, tú eres el rico con poder, pues no sufres, ¿no? Y sigues siendo humano, ¿no? O sea, el tema aquí central es el poder humanizar a todos, ¿no? Porque creo que ahí es donde caemos en una de las cosas más destructivas que existen en nuestras relaciones sociales, cuando dejamos de ver al otro como ser humano. Sí. Y es la esencia de los crímenes raciales o de género, ¿no? Es porque el otro ya no es un humano, igual que yo. Ya es un homosexual, ya es un moreno, ya es una mujer, entonces ya no es un humano igual que yo. Y esa es una parte súper valiosa para mí que ahorita que mencionas, que para cualquiera de los lados que estemos viendo, recordemos, son humanos igualitos, ¿no? O sea, en Sí esencia. difiero, ¿eh? Que no es que somos igualitos, porque la postura de la ceguera del color, del colorblindness, sí, no. no, o sea, una cosa es discriminar y otra cosa es poner jerarquía y asignar valores a las diferencias que fenomenológicamente pues ahí están. Sí, de acuerdo. Sí, qué bueno que especifiques eso, porque no me refiero a que seamos, que no exista, que somos ciegos de color, ¿no? Sino el de humano a humano. Eso somos, ¿no? Pero también somos diferentes. Bien, Eduardo, creo que querías decir algo. Sí, bueno, primero una disculpa incorporarme tarde, pero gracias por no cerrarme la puerta por llegar tarde. Porque era su privilegio, ¿eh? Era su privilegio. Aquí no discriminamos, ¿eh? No, es que estaba ahorita escuchándolos y pasan varias cosas. Uno es, me empiezan a surgir una gran cantidad de privilegios que son parte de mí, ¿no? Pero una gran cantidad, ¿no? Hablabas de Elizabeth, ¿no? Aquí en Veracruz, con las comunidades, el tema de la salud.
yo he tenido el privilegio de tener acceso a atención de salud, por ejemplo. Y como muchos otros no lo tienen. Y eso es un privilegio. Entre otros, sé no lo doy por hecho y ahora menos, pero sé que algo habrá en mi mesa para comer. No he tenido en los 51 años de vida que tengo un solo día en mi vida que diga, híjole, hoy sí no tengo nada que comer. Eso es un privilegio. Tengo la posibilidad de tener por lo menos más o menos fluidamente 2 idiomas, ¿no? El español y el inglés. Y eso es un privilegio. O sea, me empiezan a surgir muchos privilegios, muchos privilegios. Tengo una discapacidad física que en algún sentido puede ser una desventaja, a veces lo es. Sí lo es a veces. Pero también a veces es un privilegio. O sea, no hago fila en ciertos lugares, por ejemplo, ¿no? Y eso es un privilegio. Tiene dos caras de la moneda. Hay una parte muy que está del otro lado, pues, ¿no? Entonces, y bueno, podría seguir aquí. O sea, estoy atravesado de privilegios, ¿no? En algún momento de mi vida los vivía con mucha culpa. Y en este momento de mi vida no los vivo con culpa, sino quiero vivirlos con conciencia. Y cómo, porque es muy doloroso también vivirlos con culpa, es que no debería, ¿no? Pues lo tengo. Ahora, ¿cómo lo pongo al servicio, ¿no? Ese es un poco, o en favor del otro, de mí, del otro, de quienes me rodean, ¿no? Eso es un poco lo que me surge con el privilegio. Y también el tema yo también creo, no somos iguales, ¿no? Y creo que por ahí leía en algún momento las diferencias nos nutren, nos enriquecen. Qué bueno que hay diferencias. A veces las diferencias son discriminatorias, son injustas, en fin. Pero bueno, no somos iguales. Ahí me gusta mucho el término de equidad, más que de igualdad, que también tiene mucha discusión, muchísima discusión, pero cómo tratarnos equitativamente, que eh, no es igual, porque no somos iguales, ¿no? Yo para acceder a un lugar que tiene escaleras, no accedo igual que otra persona que camina sin necesidad de muletas. Entonces no somos iguales, sí necesitamos cosas diferentes para poder acceder, ¿no? Eso es un solo ejemplo. Pero ¿cómo puede haber un término de equidad de tal manera que tanto la persona que no tiene muletas como las que sí tenemos, como los que no ven, como los que no oyen, como tengan acceso? Y ahí está la equidad, ¿no? Entonces, no sé, me genera mucha inquietud. Y también luego en el set terapéutico, digamos, sí hay una posición privilegiada al al estar frente al otro como el terapeuta, ¿no? O sea, la famosa horizontalidad, híjole, es una utopía, pues, una utopía que nos ayuda a caminar, pero sí hay un privilegio. Y creo que sí necesito estar muy consciente de él para no aplastar al otro con mi privilegio, ¿no?
Pues bueno, todo esto me pasa, pero ahorita escuchando. O sea, Gracias. Y hay dos cosas que me mueven a mí de lo que dices, ¿no? Una es el que somos diferentes y lo rico de la diferencia, ¿no? No nada más el que somos diferentes y quién es, que eso es lo que decía al principio, ¿no? El quitar el concepto de menos más nos da la oportunidad de valorar la diferencia, ¿no? Y no ver quién tiene más o quién tiene menos, porque al final de cuentas, como estas diferencias que dices, ¿no? Hasta el subir la escalera somos diferentes dependiendo de nuestras habilidades, sí, ¿no? sí. Y edad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es bien valioso como el no querer, y lo que decía Heather, no existe una manera de vendarnos los ojos y decir todos somos igualitos, ¿no? Somos humanos y dentro de esa humanidad compartimos una calidad, pero las diferencias son las que enriquecen las relaciones. Sí. Y creo que esa es la parte que cuando he podido yo en esta conciencia estar en los espacios donde disminuyo el poder de todos estos prejuicios, ideas, conceptos preconcebidos de mi creación como mexicano en el norte de México, Sí. Valoro lo diferente del otro, lo diferente de mí, creamos una relación de más riqueza. Sí. Yo recuerdo las primeras veces cuando estaba chico, iba a la Ciudad de México y iba con la idea que los del norte éramos mejores, ¿no? Porque hablábamos inglés y porque teníamos estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y luego fui con la señora de las quesadillas a la esquina y dije, no, que no sabemos nada, ¿no? Aquí es donde está lo bueno. Entonces, y lo otro también es la conciencia del privilegio de la silla del terapeuta. Que es un poco de lo que también queríamos aterrizar hoy. Sí. Que sí existe y Sí. qué hacemos con ello. Como Sí. decía Heather hace rato, ¿no? El privilegio no quiere decir que es malo, ¿no? No lo estamos poniendo en una condición que el tener privilegios nos hace malas personas o que debemos de sentirnos culpables por ello. Nos da y sobre todo como terapeutas, es una gran responsabilidad el privilegio. Sí. Y me interesa en nuestros diferentes ámbitos, como con la conciencia de ese privilegio, ¿qué hacemos? Para que no sea, como dices, algo donde pueda aplastar al otro, sino que en verdad sea un proceso donde, aunque sea en esta utopía, el otro también tenga un valor a un nivel más parejo, ¿no? Entonces, Yo creo que es volver a romper con el paradigma colonial, ¿no? El colonialismo del conocimiento y el uso del poder de colonizar al otro en lugar de tener un encuentro. Sí. Y es como la parte de evitar el adueñarme de un espacio, porque parte del problema con los privilegios es que generan un sentir de merecimiento. Y o sea, el consultorio es mío. Y yo siento derecho, siento pertenencia, puedo expulsar o admitir a quien yo quiera y ejerzo poder a raíz de mi privilegio que proviene de mi educación, que probablemente no tuve que hacer gran cosa más que nacer en donde nací y seguir los pasos que la vida me permite. No había que romper tanto como para llegar a donde estoy, pero no es porque me lo merezca por encima de otro ser humano. Entonces es así como entre colonialismo radical y socialismo radical, donde todos los espacios en teoría podrían y deberían de ser de todos, sin ese sentido de dueño. Sí, y creo yo que tanto en esto y ahora sí como en mucho desde nuestra responsabilidad terapéutica, el riesgo más grande es el cegarme. El riesgo más grande es no tener la autoconciencia de que existe,
¿no? Y ahí es donde yo creo que las utopías y las ideas de un mundo feliz donde todo el mundo nos agarramos de la mano y no pasa nada y todos somos iguales, perjudican más que benefician. Porque creo yo que el tener la conciencia, ya sea que algo que está pasando con el cliente en el momento me está pegando en mi propio dolor, o me está pegando en mi perjuicio, o me está pegando en conceptos diferentes a los que tengo, o estoy sentado desde este privilegio de lo que decías, es mi consultorio y aquí el capitán soy yo y si no quiero que estés, te sales. Al cegarme ante ello, al no verlo, es donde yo creo que daña. El que exista no daña. Eso nos hace personas, nos hace humanos con cosas bonitas, cosas feas, cosas hermosas, con limitaciones. Pero cuando me ciego ante ellos, cuando jodo más. Eso es como cualquier neurosis que solamente lastima cuando está fuera de conciencia, ¿no? Así es. Estoy neuróticamente privilegiada. Sí. Y para mí eso fue como una de las cosas más ricas de este proceso que les compartí al principio de este año de reflexión en estas cosas que a veces no están tanto en mi figura. El poderme darme cuenta que sí las tengo aunque no me gusten, pero al darme cuenta puedo hacer algo con ello. Y lo que puedo hacer es hermoso, ¿no? Porque es como hasta lo que decía Eduardo y Elizabeth, ¿no? El poder valorar lo que en algún momento pude ver como menos y poder ver el valor que tiene el hecho de que esta persona puede vivir de la tierra de una manera que yo no podría, ¿no? Lo que decías que si me dejan en la sierra, pues si no logro caminar en 6 días a la ciudad, ya valí, ¿no? O encuentro a alguien que me dé de comer, ya valí. Porque la verdad, ¿qué planta me puedo comer? Pues ni la menor idea, ¿no? O sea, a lo mejor ahí quedo, ¿no? Y qué valioso es que ese ser humano tenga esa capacidad. Pero sí es como que bien importante el darme cuenta de lo que tengo sin querer, y como decía Eduardo, y tener cuidado porque a veces sí quedamos en la culpa de tener esto, ¿no? Y es parte del proceso, ¿no? No creo que todos, la culpa a veces la ponemos como en la cárcel de las emociones cuando tiene su sentido, pero el poder pasar más allá y decir, ok, si está presente y qué hago para que no se meta, ¿no? Entonces, eh, y creo que es como importante y el que quiera compartir y la que quiera compartir adelante, pero el estar consciente de los grandes y de los pequeños bloqueos en base a estas ideas de perjuicios, de colonialismo, del privilegio de ser hombre, del privilegio de tener estudios, del privilegio de ser terapeuta, ¿no? Porque yo estoy consciente, por ejemplo, una de los clientes con los cuales que tengo que tener mucho cuidado es con alguien que tiene muy arraigado valores religiosos. Porque para mí es muy fácil verlo desde una perspectiva de que no tiene el mismo valor para mí y no me enfoco en ello. Y creo que eso es un insulto para el otro, porque para él o para ella es un valor. Y que para mí no lo sea, no importa, ¿no? Pero es bien importante porque es bien fácil para mí como saltármelo, porque yo no lo veo igual. Y a lo mejor así como en el cuadro grande, desde la perspectiva de qué tanto efecto o no puede tener en el proceso terapéutico, a lo mejor no es tan grande porque al final de cuentas, a lo mejor la bronca no era eso, pero sin embargo, no, una vez más, es desde esta cuestión del privilegio de que yo en la silla decido qué es importante y qué no. Entonces creo que parte de esto es como al darme cuenta en tanto las pequeñas o las grandes, cuando yo decido qué me salto y qué no y por qué.
¿no? Porque a veces es el instinto terapéutico, pero a veces, como les comparto en esta parte de creencias religiosas muy arraigadas, es porque a mí eso me mueve, de que no es algo que me gusta. Y lo que también he descubierto cuando le doy el valor que tiene para el otro, es súper rico, ¿no? Y en ciertos momentos puedo valorarlo en verdad a través del otro, aunque no me lo traiga a mi vida. Me saltan dos términos con lo que dices, que son como parte ya de la gama de literatura básica acerca del racismo y el privilegio, ¿no? Que es la fragilidad y el antirracismo en sí. O sea, porque primero al ser confrontado, o en términos gestálticos, al recibir una hábil frustración de mi privilegio neurótico, o sea, es así como, cabrón, ¿cómo que no puedo nada más agarrar todo el espacio y hablar todo el tiempo? O sea, si toda la vida me he adueñado de los espacios y es así como, siéntate y cállate, güerita. Y yo. Y por dentro se escucha un crujido de pero esa es la mentada fragilidad. Y hay un libro de Robin DiAngelo que es Fragilidad Blanca, pero aplícase a términos mexicanos, es fragilidad de privilegio. Y aunque aquí también está muy intrínseco en racismo, en la estructura de privilegio social, la fragilidad blanca es una fragilidad corporificado, encarnado en una identidad racial privilegiada. Y todos tenemos esos privilegios encarnados, o sea, cargamos con las estructuras de poder y de privilegio relacionales corporificados. Y qué hacer con eso más allá del sentido gestáltico de responsabilidad. Está la propuesta como, ok, teoría paradójica del cambio. Ya te diste cuenta que tienes privilegio, ya te dolió, ya estás en tu fragilidad. Viene la parte de, ¿y qué quieres hacer con eso? ¿No? Que es ya decidir callar y ser cómplice de un sistema de racismo implícito, sistémico, internacional, transnacional, o tomar la actitud antirracista, que no coloca a la persona antirracista en una posición superior, porque supone que está haciendo su propio trabajo y lo hace porque en su momento fue un pendejo también. Entonces yo ahí estoy ahorita de que, pues ahora, ¿qué chingados hago? Porque no puedo no hacer nada. Si me doy cuenta de todo el privilegio que yo he tenido y cómo yo me he podido manejar, siento la responsabilidad de cuestionar activamente eso y tener grupos de discusión, de promover literatura, de, oye, esto existe, nombrar simplemente, no solamente cargarme yo de una manera diferente, sino promover esas interrupciones en el sistema y en el status quo que son antirracistas, que son antiopresivas, no antidiscriminatorios, porque muchas veces me encuentro hablando en contra de eso del colorblindness y todos somos iguales y entendí que también estoy en contra del mito del ¿cómo se llama? Del mestizaje, el mito fundador de la cultura mexicana donde ¡tarán! Ya todos somos mestizos. Cabrón, no, eso no, porque es así como ignorar las diferencias. Entonces no es antidiscriminación, porque parte de ver primero las diferencias, pero de no seguir reproduciendo las injusticias en el poder. Así es. A mí me gusta más el término de incluir, ¿no? Porque Sí. en lugar de no ver diferencias o el ser ciego de color, porque creo que, como que dices y lo que hemos hablado, las diferencias existen. Es qué hacemos con ellas, ¿no? En cómo incluyo al que es diferente de mí. Y cómo me permito, porque también es el otro lado de la moneda, ¿no?
¿cómo permito que el otro me incluya sabiendo que va a haber cosas de mí que a lo mejor no le agradan? ¿No? Porque, por lo que sea, ¿no? Porque tengo acento, porque tengo barba, porque estoy alto, porque estoy chaparro, ¿no? O sea, porque pasa. Y hablas de inclusión, y eso es una de las tres grandes, ¿no? Es inclusión, equidad y diversidad. Son los estudios, son los temarios en la educación antirracista y de diversidad. Pero también Lynn Jacobs me hizo reflexionar en una plática que tuvimos sobre la exclusión sistémica, de ver siempre quiénes están fuera. O sea, dijo Lalo que gracias por abrirme la puerta, pero me fue significativo y decidí hacer esta serie por ver a quienes no estuvieron en el último congreso que hicimos como asociación. Vi la foto grupal y éramos una bola de blancos. Aunque fuéramos mexicanos, no habían voces indígenas, no habían afronadas, afroamericanos, afromexicanos, absolutamente ninguna tez morena en toda la foto. Nadie que se autoidentificaba como indígena en tierras robadas y colonizadas. Y eso no está padre. Y seguir haciendo eso, pues diciendo, bueno, ahí está la puerta, pero nadie entra. No, no estamos haciendo un trabajo para incluir. Y eso aplica a todos los sistemas educativos en psicoterapia y también en nuestras prácticas. De cuántos nos disponemos a aprender otro idioma para poder, o de contratar un intérprete para poder trabajar con otras comunidades, otras etnias, otros grupos sociales. ¿Cuántas veces simplemente al poner un precio en mi consulta excluyo? Tengo derecho a cobrar, vivimos en una sociedad capitalista, pero al hacerlo excluyo. Así es. Y que una de las cosas que también traiga conciencia, ¿no? Y lo interesante de lo complicado que es sentarnos aquí a hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y quiero reconocer a los que estamos ahora porque es entrar en un terreno incómodo donde mucha gente prefiere no, ¿no? Y creo que si comparas los números de estas pláticas a otras más tradicionales en el ámbito de psicoterapeuta, puedes verlo claramente, ¿no? Y creo, número uno, es como el reconocimiento de los que estamos aquí, ¿no? El tener el valor para estar esta tarde de este sábado teniendo esta plática, porque al final de cuentas es el darnos permiso de hablar de cosas incómodas que en México creemos que no existen, ¿no? Muchas veces hablas con la gente, en México no hay racismo, ¿no? Si lo estás comparando con el método de racismo que existe en Estados Unidos, donde están los Ku Klux Klanes y todo este rollo, pues a lo mejor no, esa versión de racismo no, pero nuestra versión de racismo es cabrona, porque está mucho más metida en el sistema y aceptada socialmente, ¿no? Porque es clara la discriminación social y racial que existe en México, pero como no hay marchas y como no hay grupos organizados que dicen que vamos a quemar cruces, nos compramos la idea de que no existe. Eduardo. Sí. No, estaba pensando un poco en la exclusión. Y desde el otro día, desde la plática que algo empezamos a hablar de exclusión también. Y me quedé como con la reflexión de, igual lo que voy a decir, a ver cómo se oye, pero no hay manera de no excluir. O sea, siempre excluyo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita cualquiera que no hable español, pues estará excluido de este lugar, ¿no? O que no tenga acceso a internet, ¿no? Estará excluido de este lugar.
o sea, no es posible no excluir. Y dicho de otra manera, es imposible no excluir. O sea, Sí. tengo que excluir para estar. O sea, pues si me subo a un camión y el camión está lleno, pues ya estoy excluyendo a otros que quizá se quisieron subir, pero no pueden porque ya no caben. Y así, pues, o sea, creo que la exclusión es parte necesaria de la vida. No estoy con esto queriendo decir que minimizamos. Hay que ver qué tipo de exclusión y qué hacemos con la exclusión y cómo hacemos consciente la exclusión. O de qué manera excluimos, o excluyo en mis actitudes, en mis prácticas, en un lugar donde no tocaría excluir o tocaría más incluir, ¿no? Pero creo que la exclusión es parte de la vida. Sí. Y creo yo que ahora sí, siendo mega gestaltista, es el tomar responsabilidad de lo que excluyo, ¿no? Porque como decía Heather, o sea, al poner un precio en mi consulta estoy excluyendo, bueno, pero puedo ser responsable de que sí lo estoy haciendo y que estoy tomando la conciencia de que al tomar esa decisión es por algo, pero ¿cómo hago más allá de lo que excluyo? ¿No? O sea, ¿cómo hay otras maneras en las cuales puedo, a lo mejor en el consultorio no tengo la capacidad de ofrecer servicios, pero sí puedo hacer más, ¿no? Entonces sí, o sea, el excluir es parte, pero para mí es como muy importante ser responsable de lo que excluyo y tener un poco más de conciencia. Sí, sí. Me encantó tu ejemplo del camión, Lalo, Ajá. porque se me hace tan súper representativo de lo sistémico. O sea, pasa un camión Sí, y pues resulta que me toca subirme. Eso sí, es mi privilegio. No hice nada para merecerme ese lugar, sí, pero alguien programó que el siguiente camión sí. también se saliera por ahí, porque pues Ujú. así son las cosas y ya tenemos un sistema. Sí, Entonces, en cualquier camión metafórico, es asegurar que pues también pase uno por ahí y que también pase primero sí, por la casa de Elizabeth y que sí, también sí, pues mínimo hagamos un camino, porque esa gente ni primero ni segundo nunca se ha sí, subido a un camión. sí. O sea, es un ejemplo perfecto del privilegio y yo digo, bueno, pues ni modo, me tocó y yo cómodamente me subo, Ujú. consciente de que todos los días paso y esa gente no se puede subir. Pero puedo tomar la decisión un día de no subirme. Es un lugar que alguien, una parada más adelante puede ocupar. Sí, Me incomoda, me desestructura, me reta, sí, pero decido no seguir siendo partícipe de un sistema sí. que simplemente perpetúa mi privilegio y mi comodidad. Y pues es quien somos, ¿no? Somos el del camión que nunca se puede subir, somos el chofer o somos el que planea la ruta, Sí, porque hay niveles de influencia Ujú. y de activismo. sí, Creo que aquí lo peligroso sería seguir asumiendo que el sistema está así, porque hay gente que piensa de esa manera. Es que así está el sistema, ¿qué puedo claro, hacer sobre esto? ¿No? Ya está claro. dado y yo no tengo la culpa finalmente de estos privilegios y simplemente sigo como el ir de la vida. Sin embargo, creo que aquí el gran reto podría ser comenzar a tomar conciencia de cómo es este sistema que excluye, que Ujú. divide, que en lugar de ver en la diversidad una riqueza, es una desventaja y pues ay, se me fue la palabra, un pretexto para la violencia y un pretexto para cosificar al otro y para no tomarlo en cuenta y para hacerle menos y para que los demás sigamos haciendo cosas para alimentar al mismo sistema. Creo que tendríamos que o podríamos eh, repensarnos, siempre estar cuestionándonos desde dónde hago las cosas, para qué las hago las cosas, porque si este sistema lo tenemos muy, muy interiorizado. Sí, y para mí eso es lo que más asusta,
¿no? O sea, cuando digo, ok, lo veo, tomo conciencia, mi parte, usando la metáfora del camión, ¿no? Si soy el que conduce, el que lo manda o el que pelea por mi lugar. Y una vez que tomo conciencia, viene el reto más grande, ¿no? Que creo que por lo menos en lo personal, y creo que para muchos es lo que más asusta, que es el qué hago con esto, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, la conciencia solo sirve si decimos actuar en base a lo que conectamos. Y asusta porque es